Y es para mí un gusto poder acompañarles nuevamente en un episodio de este podcast Balam Geeks, en donde a lo largo de los episodios anteriores hemos tenido la oportunidad de hablar todo lo que rodea el Encuentro Nacional de Robótica Proyecto Balam. Y hoy estoy con dos invitados especiales a quien ya tuve la oportunidad de entrevistar, de conocer. Ellos además forman parte muy importante en este proyecto porque llevan la responsabilidad de ser los fundadores de este proyecto. Alex, Oscar, gracias por acompañarnos. Gracias, Mau. Gracias, Alex, por estar aquí también. No, a ustedes, gracias por la invitación. Gracias. Vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante. Ya tuvimos la oportunidad de conocer todo lo que conlleva el proyecto Balam. Hablamos de las fases de un tema muy interesante y hoy vamos a hablar de una fase muy importante. Así que vamos a ir a un primer corte y regresamos. Inscríbete a la fase Aprende y amplía, expande o consolida tus conocimientos en electrónica, programación e impresión 3D. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en el primer segmento y tal como lo anuncié, tengo dos invitados especiales y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es hablar de esa fase que lleva por nombre Compite. Alex, Oscar, de verdad para mí es un gusto poder tenerlos acá y me gustaría saber qué es la fase Compite. Ok. Recordaremos que hemos dividido la metodología de un proyecto Balam en 3 fases. Aprende, crea y compite. Es importante que la gente aprenda, esos son la parte de los fundamentos. Es importante que la gente entienda que el chip que queremos a través de un proyecto Balam es hacerlos creadores de tecnología. Entonces la fase crea. Y cerramos con una fase compite que lo que hace es medir las competencias que ellos adquirieron. Técnicas, competencias para la vida a lo largo del proceso. Pero también eventualmente lo que hace es generar en ellos un concepto donde yo tengo que validar mis conocimientos. Porque si no, qué bonito. Yo puse a verme unos videos, agarré un kit, armé. Pero ¿y cómo valido si yo sí sé lo que aprendí? Eso es una fase compite. Y algo que nos enseñaron las competencias internacionales es que en esa fase compite, uno compite, dicen ellos, solo que usan otra palabra en inglés, y es uno coopera y compite. Y ese es lo otro que buscamos con esta fase. Ellos tienen que entender que son parte de una comunidad más grande. Ellos tienen que entender que las soluciones que se generan son soluciones que van a impactar una comunidad, que van a impactar un resultado. Y por ende es que la mayoría de nuestros retos eventualmente los hacemos que ellos compitan en un grupo, en un equipo, o eventualmente hacemos una comunidad de varios de ellos que comparten conocimiento para cooperar y competir. ¿Cómo llegan los jóvenes a esta fase? Pues el primero es haber quedado inscrito en un proceso Balam, ¿verdad? De manera adecuada. Posteriormente, ellos tienen que pasar por una fase Aprende, donde hay una nota mínima. Esa nota mínima la pedimos porque es un primer filtro donde quiere decir la nota demuestra que yo realicé mis tareas, que yo hice entrega de aquellos trabajos que se me pidieron, que eventualmente fui aprendiendo y hay una parte de unos quizzes. Y después de eso hay que hacer una inversión para obtener un kit, que ese kit eventualmente les da la tecnología. Esa inversión también incluye toda una experiencia que es pues el poder participar en esa fase crea, poder eventualmente adquirir camisas, adquirir alguna gorra, adquirir algún, souvenir extra del kit. Y la experiencia lo lleva hasta poder ya tener su campo listo para poder ellos participar en un compite. Hay unos bootcamps intermedios, unos talleres, también ahí pues ellos participan, tienen el derecho de estar ahí presentes, resolver dudas. Y por último, pues en esos bootcamps algunas veces filtramos de una vez ahí y ya hacemos un evento grande, masivo, en Ciudad de Guatemala, por tema de una logística que tenemos, y es donde eso es lo que ya es fase compite ahí. Interesante. Alex, ¿qué se puede encontrar en esta fase después de pues, platicar con Oscar, de ver todo el proceso de cómo los jóvenes pues, van siendo evaluados y van llegando? ¿Qué encuentran los jóvenes en esta fase compite? Yo creo que una de las partes muy importantes es que se encuentran con jóvenes con los mismos intereses, pero de diferentes regiones del país. De tal forma que pues van a encontrarse con chicos y chicas de instituciones educativas
de regiones donde tal vez no conocen, con culturas distintas, pero sobre todo la oportunidad de compartir eso aprendido con ellos, de tal forma que todo eso que fueron aprendiendo, todo eso que fueron validando, luego tienen la oportunidad incluso de compartirlo, de hacer crecer a otras personas y de crecer de la cultura de otros. Creo que eso es principalmente. Y otro es las pistas, el tener la interacción con las pistas, de poder ver cómo nosotros como equipo también hemos creado esas pistas, que han sido creadas por los voluntarios, han sido creadas por el equipo también de Balam, y validar si lo que ellos han creado funciona bien en sus pistas y cómo pueden ellos entonces crear una estrategia para poder, pues de alguna forma enfrentar al adversario, ¿verdad? Obviamente, pues entiendo que entonces esta fase es, digamos, la última del proceso de proyecto Balam. ¿Cómo funciona el proceso de filtración post-Balam? El proceso de filtración post-Balam es muy interesante porque los chicos son sometidos a unas pruebas y a todo un proceso donde vemos el área de matemática, vemos lógica espacial, vemos habilidades de comunicación, tanto en español como en inglés, entre otras pruebas. Y lo más importante es procurar que ellos encuentren su talento. Y para nosotros, ir buscando ese perfil que necesitamos para los diferentes equipos en las diferentes delegaciones que tenemos. Ok, qué interesante. Estoy platicando con dos personas que podría, y me voy a atrever a decir que son los responsables que este proyecto, pues 9 años después, siga todavía acá en pie. Vemos cómo el proyecto Balam pues, ha formado parte lo escuchábamos y lo platicábamos incluso con ustedes, que ha sido y es una de las plataformas principales para la formación en este tipo de carreras, en este tipo de cosas en donde la ciencia, la tecnología y pues todo lo que está rodeado de STEM forma parte de esto. Pero vamos a ir a un corte y al regresar vamos a seguir platicando de esta fase tan importante. Inscríbete a la fase CREA y desarrolla proyectos de robótica y electrónica. Y estamos ya de vuelta en un segmento más en donde estoy platicando con Oscar, con Alex, en donde estamos hablando de una de las fases más importantes de Proyecto Balam, en donde ya los jóvenes que participan en este proyecto pues tienen que poner ya a prueba sus habilidades, ponerse ya en una fase literalmente de competencia para saber pues si todo lo que adquirieron ahora pues ya están listos y dispuestos para ponerlo. Hablábamos también de la importancia que tiene este proyecto y aquí viene una pregunta muy importante, muy interesante. Alex, ¿qué diferencia a Balam de otras competencias de este nivel? Bien, a lo largo de los años de estar participando en procesos de tecnología y de robótica especialmente, nos hemos dado cuenta que a nivel de país siempre ha habido la inquietud de hacer eventos de robótica. Para nosotros, desde un inicio, en Proyecto Balam lo que quisimos era incluir a los jóvenes de todos los departamentos, dar una oportunidad de que alguien con una computadora y acceso a Internet pudiera participar. Yo creo que esa es una pequeña primera diferencia. Otra es el hecho de que los chicos que se encuentran en las edades entre 13 a 18 años pueden participar incluso sin que lleven una marca específica, sino que pues con un mismo kit. Todos están frente a un mismo kit y con ello podemos validar que pueden trabajar sus estrategias y le estamos apostando al talento, más que si tiene o no tiene para agregarle a su kit. Y otro detalle también es que este es el único encuentro que te lleva a conformar la Selección Nacional de Robótica. Qué interesante. Y justamente por ahí viene mi pregunta. Hablábamos de, digamos, la importancia que tiene este proyecto a nivel local, pero vemos que después de formar o de participar en Proyecto Balam viene un proceso de formar parte de una selección nacional que ya nos lleva a encuentros internacionales. ¿Cómo es Proyecto Balam? ¿Cómo es esta selección a nivel de competencias internacionalmente?
Pues lo que vemos ahí es un tema, el proyecto Balam es un encuentro. Y con esto, como bien dice Alex, potenciamos talento de los jóvenes, pero más lo que buscamos es que sea ese proceso vocacional para ellos y se den cuenta que quieren estudiar ingeniería, algún tipo de ingeniería, entonces los hacemos pasar por temas de programación, electrónica, temas de mecatrónica o de impresión 3D y todo esto. Entonces ellos se van dando cuenta dónde está mi pasión, dónde yo me disfruto haciendo algo sin tener que eventualmente sentirme frustrado o sentirme que es una carga. Y lo interesante es que en un proceso internacional como lo es First Global, por ejemplo, después ves donde cuando llevamos conformada nuestra selección, son 5 jóvenes, ellos ya se sienten y se empoderaron de ese puesto, ya se metieron a, yo soy el encargado de programación, yo soy el encargado de electrónica, yo soy el encargado del área mecánica. Y eso los va haciendo a que ellos se descubran. Al momento que hay que ir a hacer allá una plática con otro equipo, pues tenemos a alguien que es un vocero y él le tiene que fluir el inglés para poder comunicar una estrategia y a la vez ser intermediario cuando tienen que hablar los dos de electrónica, los dos del área mecánica, los dos de pilotos, ¿verdad? En un momento, en un capítulo anterior hablamos que ese era un rol importante también en esta parte. Entonces vemos esa parte donde ellos se empoderan de un rol y se hacen responsables, se hacen líderes. Nos ha tocado con Alex estar ahí en la competencia y hacerlas de hermanos grandes, de papás, donde se pelean entre los jóvenes, hacen algún tipo de berrinche, se enojan porque tienen ideas encontradas y hay que también enseñarles que la vida es aprender a discutir. Está bien que tengan puntos de vista distintos, pero eventualmente es convivir y es llevar la fiesta en paz y hay una meta, hay una mira, hay una visión. Queremos regresar con buenos resultados y tu actitud, si sigue así en el resto del proceso, no va a lograr que logremos esos buenos resultados. Entonces también les enseña eso, digamos. Entonces, por eso es que con Alex hablamos muy bien, donde los hacemos competentes, hábiles en un área técnica, pero también les enseñamos a que ellos sean las personas competentes para procesos, para la vida, pues con este tipo de skills. Muchos les llaman people skills, otros les habilidades blandas y tantos nombres. Alex es el que más maneja esta parte, pero al final del día es eso. De ese proceso, por ejemplo, han habido papás que me dicen, te lo di una semana y regresó siendo otro. Es una persona más madura. Es una persona que ahora entiende el mundo de otra manera. Y ni modo. Lo que pasa es que lo llevaste a que estuviera inmerso en el mundo. Pues, o sea, convivir una semana con 160, 190 países, lo llevaste a conocer el mundo. Lo llevaste a que él se diera cuenta que hay otros jóvenes con una pobreza, con unas necesidades distintas, otros otros más altos, otros más gordos, así, de todo, ¿verdad? Y que tienen pensamientos igual como ellos o algunos encontrados. Y él dice, pues bueno, entonces yo creí que mi mundo era esto, ¿verdad? Y así, es pensando en Guatemala, pensando en su barrio, pensando en su colegio, pensando en su colonia y se dan cuenta después que el mundo es distinto. Entonces, esa es una primera diferencia. Y en otra competencia, en la otra delegación, creo que tal vez lo importante es que nosotros, digamos, por eso hemos armado algunas categorías y los preparamos y hemos visto ya ahora, después de 5 años, este tema donde los hemos hecho competentes para ganar, ¿verdad? Los hemos hecho, sí, está bueno, veniste aquí a participar, veniste a vivir una experiencia distinta. Hay menos países, ¿verdad? Porque pues son países más de Latinoamérica, digamos, del lado de este continente, pero lo que sí se dan cuenta ellos es que ya llegan con un temple, con una facilidad para competir, para decir, yo sé lo que hay que hacer hoy aquí y tengo 2 minutos y medio, tengo 1 minuto y sé lo que tengo que hacer y sé que no me tengo que quebrar. Se pueden quebrar después o antes, pero no en ese momento, ¿verdad? Y lo otro, bien lo decía Pablo en un capítulo anterior, es el que como ellos conocen su tecnología y conocen lo que hay que hacer. En una de las finales pasadas tuvimos a alguien que tuvo que pedir un tiempo fuera y le dan 3 minutos. 2 minutos 30. 2 minutos 30 para que arreglara el problema que él sabía que tenía su robot. Y lo logró arreglar. Tuvo que ser un chapuz porque no se podía arreglar. Y sin embargo, ganamos. Y ganamos oro. Entonces, ellos tienen ese temple de saber qué hay que hacer en el momento que hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, qué interesante, qué bonito saber que por medio de este proyecto los jóvenes pueden tener una experiencia que fortalece no solo sus actitudes, sino también sus aptitudes y que esto pues les da una formación de manera integral
y que, como bien lo decía Oscar, pues ellos regresan con experiencias y con visiones totalmente diferentes y transformados. Qué interesante saber que por medio de un proyecto educativo se pueda también llevar a la transformación de una persona. Hablemos de las fechas. ¿Cuáles son las fechas para esta próxima fase? Ok, lo que tenemos claro en Compite es vamos a tenerla durante junio. Las primeras 2 semanas de junio vamos a estar haciendo esa parte final y cierre, y principalmente previo a que salgan de vacaciones, esa segunda semana de junio, ahí tendremos nuestra final. Debido a que ahora entendemos la complejidad de un proceso, digamos, como lo estamos manejando con estas 2 categorías que tenemos este año, RoboFood y Minisumo, sí hemos visto que querer hacer las 2 finales de las 2 categorías en un mismo evento es cansado para los voluntarios, para el equipo, y como que no, digamos, algunas familias a veces tienen que traer a 2 personas y tengo que estar divididos si hay algo en paralelo. Entonces vamos a separar y va a haber un día para hacer la final de una categoría y otro día para hacer la final de otra categoría. Entonces eso es bien importante. Y lo más importante también es que queremos que los que vengan, que les toque venir papás, profesores, mentores, compañeros, ¿verdad? A competir, a hacer porra en algún momento, entiendan también que por eso es que se llama el Encuentro Nacional de Robótica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a ser una actividad donde van a estar inmersos en tecnología, vamos a estar eventualmente teniendo esa fase de competencias finales, pero también va a existir esa comunidad. Ellos pueden hablar con estas personas, nuestros voluntarios son personas o de Grupo Intelecto o Universidad Galileo, estudiantes, entonces pueden compartir con ellos qué es hacer tecnología, qué es estudiar de tecnología. Entonces eso es lo que queremos con ese encuentro nacional, y pues esperamos que varios puedan participar, ¿verdad? Qué interesante. Estoy platicando con Oscar, con Alex, de la importancia que tiene la fase Compite dentro del proyecto Balam, cómo es de necesario que los jóvenes pues puedan ir pasando todos esos procesos para poder llegar acá, y que obviamente esto pues también genera ciertos incentivos de los cuales vamos a hablar ahorita, pero vamos a ir a un corte y regresamos. Inscríbete a la fase Compite para demostrar tu talento y ser parte del proceso de filtro para formar parte de la Selección Nacional de Robótica. Bueno, nosotros seguimos aquí platicando. Estoy platicando de verdad muy a gusto con Oscar, con Alex, quienes me están compartiendo pues toda la importancia que lleva esta fase, que lleva por nombre Compite, lo importante que es para los jóvenes que participan en ello. Hablábamos ya de las fechas, de las funciones, de qué es, para qué sirve esta fase. Ahora hablemos un poquito, Alex, sobre esos incentivos que hay para participar y cuando se llega a esta fase Compite. Claro que sí. Cuando hablamos de incentivos, posiblemente pensamos en los premios o en las medallas, que pues obviamente eso ayuda mucho como incentivo. Pero creo que el mayor es esa oportunidad de conformar la Selección Nacional de Robótica, que te va a brindar o que les va a brindar a los chicos esa experiencia internacional, esa visión global y sobre todo el hecho de crear tecnología desde su entorno para el mundo. Cuando nos enfrentan a retos muy interesantes en el proceso de selección, el solo hecho de contar con ese proceso también ayuda muchísimo en las competencias blandas de los chicos, y como muy bien lo mencionaba Oscar, nosotros nos hemos encontrado con situaciones posiblemente donde vamos muy preparados para la parte de robótica, pero para esa parte humana es algo donde creo que salimos ganando todos. Esa interacción que tenemos con los jóvenes, esa interacción que podemos nosotros ver la evolución en ellos, creo que ese es uno de los mayores incentivos que ellos pueden tener. Otro detalle es que se encuentren a sí mismos, que ellos busquen su talento. Muchos de ellos siguen carreras de tecnología, otros deciden no hacerlo en tecnología, pero sí que tengan relación directa con tecnología, de tal forma que luego los vemos ya pues pasaditos los años y ya los vemos profesionales, ya los vemos que están siguiendo una carrera específica en tecnología y pues aportando a la sociedad. Yo creo que al final de cuentas eso es parte de los grandes incentivos que tiene Proyecto Balam.
Qué interesante saber que por medio de un proyecto como estos, pues se puede motivar a las personas, como bien lo decías, no solo la parte de premios, sino también pues mejorarlos internamente y pues el gran premio que seguramente para muchos es llegar a formar parte de la Selección Nacional de Robótica, que por cierto vamos a tener un episodio especial para hablar de este tema. Óscar, en 30 segundos, ¿qué le podríamos decir a esos jóvenes que tal vez están pensando o que ya están formando parte de este proyecto y van en su fase de preparación? Pues lo que yo les diría es, tengan el deseo de aprender más, porque están aprendiendo en su institución o en su comunidad o de donde vengan, pero este es acceso a tecnología nueva y distinta la que les estamos brindando. Entonces tengan esa oportunidad, pero más que la oportunidad también, pónganse el reto de competir, de decir yo quiero estar ahí. Y para muchos, ya lo escucharán en otras versiones, tal vez no tuvieron que participar una única vez, sino varias veces para llegar a ser ganadores de un proceso Balam, para llegar a conformar la selección nacional. Entonces lo que les digo es, rétense a sí mismos y sean parte de este proyecto, de este Encuentro Nacional de Robótica. Excelente, muchas gracias. Alex, vamos a tener en próximos episodios a invitados que ya han formado y que ya vivieron esta experiencia. ¿Qué le diríamos a esos jóvenes que vienen preparándose para ser los futuros seleccionados? Pues que acepten el reto, yo reitero eso, que acepten el reto y sobre todo que abran su mente a la innovación. Queremos precisamente que abran su mente a la innovación y sobre todo que vengan con esas expectativas a también aprovechar la oportunidad de compartir con gente que ya produce tecnología, con gente experta en tecnología y que les planteen sus preguntas, todas esas inquietudes que tienen. Háganlo. La verdad es que para nosotros va a ser un gusto el hecho de que ustedes puedan convivir con personas que dominan el mundo de la tecnología. Interesante, muchas gracias. A mí me toca hablar en nombre también de los que están detrás a esos chicos, agradecerles a ustedes también porque pues ustedes son una parte importante, también asumieron el reto de poder llevar este proyecto, de poder materializarlo y hoy pues estamos viendo esos frutos, estamos viendo ya muchos jóvenes que ya fueron a representar al país y seguramente vendrán muchos. Así que de verdad, muchas gracias Óscar pues por formar parte de este proyecto, a Universidad Galileo, Alex, a Grupo Intelecto, por fusionar, por ser esa mancuerna que mantiene este proyecto de pie. A ustedes, gracias también por acompañarnos, gracias por estar pendientes de cada episodio. Para mí siempre es un gusto poder acompañarles, así que no se pierdan los próximos episodios porque vamos a tener temas muy interesantes. Para mí ha sido un gusto poder acompañarles. Mi nombre es Mauricio Curley y nos vemos en una próxima.